ver lo que son los multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange son prácticamente una forma de optimización, solo que anidados por una condición. Y lo vamos a ver mejor con la fórmula. La fórmula que nos dice que una función de Lagrange de x, y y lambda es igual a una función objetivo de xy más nuestra restricción o una función de g de x más lambda, que lambda es nuestro famoso multiplicador de Lagrange, de una función de x, y. Así es como la fórmula nos representa los multiplicadores de Lagrange. Ahora lo vamos a ver con nuestro ejercicio. El ejercicio dicta de la siguiente manera. En nuestra función en nuestra función 36 menos x cuadrado menos y cuadrado, encontrar los puntos máximos y mínimos bajo la condición de x más y igual a 4. Este es nuestro ejercicio. Ahora vamos a sustituir en nuestra función de Lagrange. Vamos a sustituir. Donde nos dice que nuestra función de Lagrange de x, y lambda, que es nuestro famoso multiplicador de Lagrange, vamos a ocupar nuestra función objetivo, que es 36 menos x cuadrado menos y cuadrado. Más nuestra restricción, que sería más lambda de x y y. Pues lo siguiente que haremos en nuestra ecuación va a ser igualar la función g a 0, por lo cual sería x más y menos 4 igual a 0.
¿cómo nos quedaría? Pues nos quedaría de la siguiente manera. 36 menos x cuadrado menos y cuadrado más, donde vamos a usar la función distributiva de lambda, que nos quedaría de la siguiente manera. Lambda más lambda de x más lambda de y menos 4 lambda. Seguir con nuestro problema. Tenemos aquí nuestra ecuación donde ya tenemos reflejado la función de x y la función f de x y función g de x. Ahora vamos a recordar un temas pasados para ver lo de la optimización. En la optimización podemos encontrar lo que son puntos flexibles y puntos críticos, ya sean máximos o mínimos. Para eso nos dice que en el criterio de la primera derivada, donde la derivada de Lagrange con respecto a x tiene que ser igual a 0. Pero por ser un problema con 3 variables, nuestra derivada de Lagrange con respecto a y tiene que ser igual a 0 y nuestra derivada de Lagrange con respecto a lambda tiene que ser igualada a 0. Por lo cual nos quedaría de la siguiente manera. 36 por ser una constante es igual a 0. Nuestra derivada de x cuadrado es menos 2x. Y cuadrado es una constante que da igualado a 0. Lambda x, nuestra derivada quedaría como lambda x queda igual a 1. Nuestra derivada de lambda y, como es una constante, queda igual a 0. Y 4 lambda igual a 0 por ser una constante. Aquí tenemos nuestra primera derivada. Recordando que esto tiene que ser igualado a 0. Ahora lo seguiremos con nuestra derivada de Lagrange con respecto a y. Donde 36, como es una constante, es igual a 0. X cuadrado es una constante, nos queda igual a 0. Nuestra derivada de y cuadrado es 2y cuadrado. 2y, perdón. Nuestra derivada de lambda x es 0, por ser una constante. Lambda y nos queda más lambda. Y 4 lambda nos queda 0. Todo esto no se les olvide igualarlo a 0. Ya tenemos 2. Ahora vamos con respecto a lambda.
nuestra derivada de Lagrange con respecto a lambda. ¿Dónde nos quedaría que 36 por ser una constante igual a 0, x cuadrado y y cuadrado son constantes, nos quedan a 0. Lambda x nos queda x. Lambda y nos queda y. Y nuestra derivada de 4 lambda nos queda 4. Ya con esto cumplimos nuestro criterio de primera derivada, donde nuestra primera derivada nos quedan igualadas a 0. Después de tener nuestro criterio de primera derivada, ya tenemos nuestras tres ecuaciones con tres incógnitas, por lo cual sí se puede efectuar lo que son los multiplicadores de Lagrange. Primero, vamos a simultanear, o se me sale más fácil simultanear, lo que son la primera ecuación con la tercera. Despejaré primero x en la tercera ecuación. Me quedaría de la siguiente manera. En mi tercera ecuación, tengo x es igual a 4 menos y. Y esto lo llevo a mi primera ecuación. Por lo que me quedaría de la siguiente manera. Menos 2. Como aquí tengo x y x me vale 4 menos y, tengo 4 menos y más lambda igual a 0. Esto me quedaría de la siguiente forma, por lo cual se me formaría una ecuación 4. 2 por menos 4 me da menos 8. Menos por menos me da más 2y más lambda igual a 0. Y se me forma una cuarta ecuación. Ahora, como mi primera ecuación es mi primera derivada con respecto a x, mi segunda ecuación es mi primera derivada con respecto a y, y pues en la tercera ecuación es mi primera derivada con respecto a lambda. Ahora vamos a simultanear en la segunda ecuación con la unión de la 1 y la 3, que sería nuestra ecuación 4, ya que las dos cuentan con 2y, por lo que me quedaría de la siguiente manera. En nuestra ecuación 4 es 2y más lambda igual a 8. Y nuestra ecuación 2 es menos 2y más lambda igual a 0. Estos dos se me cancelan. Aquí me queda 2 lambda igual 8. Por lo que aquí me quedaría que lambda igual 8. El 2 lo tengo multiplicando, lo paso a dividir. Lambda es igual a 4. Y con eso fuera nuestro ejercicio, si tuviéramos que buscar
nuestra constante de lambda. Pero como los multiplicadores de Lagrange son de máximos y mínimos, ahora vamos a buscar lo que son nuestros puntos críticos. Después de que en nuestro ejercicio hubiéramos encontrado que nuestro valor de lambda es igual a 4, vamos a buscar nuestros puntos críticos en x y y. Por lo cual, sustituimos en nuestra fórmula, donde 2y más lambda es igual a 8, tenemos 2y, lambda equivale a 4, igual a 0. De aquí nos queda 2y es igual a 8 menos 4, y como 2 estaba multiplicando lo pasamos a dividir, por lo tanto y es igual a 2, por lo tanto nuestro punto crítico en y es igual a 2. Ahora hacemos lo mismo del siguiente lado. Tenemos 2x más lambda igual a 0. Donde tenemos que lambda es igual a 4. Me queda menos 2x menos 4. Lo multiplico por menos 1 a ambos lados. Por lo cual me queda que x es igual a 4 entre 2. Por lo tanto, mi punto crítico en x es igual a 2. Ahora, si nuestro ejercicio nos estuviera preguntando cuáles son nuestros puntos críticos, podemos reflejarlo de la siguiente manera. Nuestros puntos críticos son 2,2, lambda. Después de que en nuestro problema encontráramos el equivalente de lambda, que es 4, sacáramos nuestros puntos críticos de x y y, que eran 2, pues vamos a nuestra condición de optimización, que sería nuestro criterio de segunda derivada. En el criterio de primera derivada que sacamos anteriormente, llegamos a la conclusión que si los igualábamos a 0, estaríamos sacando lo que son nuestros puntos críticos. Ahora, si en nuestra segunda derivada yo le igualo a 0, por ejemplo, si yo le igualo a 0 y la respuesta de esta es mayor que 0, eso me quiere decir que mi punto crítico de x y y va a ser mínimo. Vengo aquí nuevamente. Si en mi segunda derivada yo le igualo a 0 y mi respuesta o mi resultado es menor que 0, me dice que mi punto crítico es máximo. Y si yo en mi segunda derivada la igualo a 0 y mi respuesta o resultado es igual a 0, entonces mi punto crítico no se sabe. Después de haber visto lo que fue la optimización en la segunda derivada, ahora vamos a evaluar el criterio de la segunda derivada. Por lo cual agarramos la ecuación de Lagrange y ¿qué nos quiere decir? Que la segunda derivada de Lagrange con respecto a la segunda derivada de x más la segunda derivada de Lagrange con respecto a derivada de x de y más segunda derivada de Lagrange con la derivada de y con derivada de x más segunda derivada de Lagrange con la segunda derivada de y tiene que ser igual a 0. Y lo vamos a hacer con nuestra ecuación, en la cual tenemos nuestra función de Lagrange de x, y, z, donde tenemos 36 menos x cuadrado menos y cuadrado más lambda x, lambda y menos 4 lambda. Ahora lo que vamos a hacer con nuestra primera ecuación, con la ecuación que ya venimos trayendo desde el principio del problema, llevarla individualmente con su segunda derivada. Para la segunda derivada de Lagrange con respecto a la segunda derivada de x, voy a sacar primero la primera derivada con el fin de pues recordarnos un poco lo que ya teníamos y no perdernos en el ejercicio. Con 36 es 0,
con x cuadrado, su derivada es 2x, y al cuadrado es una constante 0, lambda x, su derivada es lambda, y lambda de y menos 4 lambda son 0. Nos queda menos 2x más x. En su segunda derivada de x, me queda que la derivada de 2x es 2 y la derivada de x es 0. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir? Mi segunda derivada de Lagrange con respecto a mi segunda derivada de x es igual a menos 2. Ahora lo evalúo con respecto a la segunda derivada de Lagrange con respecto a la derivada de x y derivada de y. Aquí hay un teorema muy interesante, pues nos dice que aquí está la derivada de x que ya la sacamos anteriormente. Nos da menos 2x más y. Pero al derivarlo por y, todas nuestras constantes de x, nos dice el teorema, van a ser igual, van a ser 0. Por lo tanto, nos da 0 más 0. Por lo tanto, mi segunda derivada de Lagrange con respecto a derivada de x y derivada de y es igual a... Seguimos evaluando nuestras segundas derivadas en nuestra función de Lagrange de x, y y lambda. Por lo cual, para nuestra segunda derivada de Lagrange con respecto a la derivada de y derivada de x, tenemos que 36 por ser constante es 0, x cuadrado, como lo estamos evaluando o derivando con respecto a y, es 0, mi derivada de y cuadrado es 2y cuadrado, más mi derivada de x va a ser 0, y mi derivada de y va a ser y mi derivada de 4 lambda es 0. Por lo tanto, me queda menos 2y más y. Al evaluarla en la derivada de x, me queda que la derivada de 2y con respecto a x, me queda que y es una constante en x. Por lo tanto, me queda 0. Por lo tanto, mi segunda derivada de Lagrange con respecto a mi derivada de y, derivada de x, es igual a 0. Y se cumple el teorema que mi derivada de y en mi derivada de x van a ser su constante, por lo cual va a quedar igual a 0. Ahora evaluando en mi derivada de Lagrange con respecto a mi segunda derivada de y. Evaluando la primera vez, me queda que 36 es constante a 0, x cuadrado es una constante, me queda 0, 2y cuadrado me queda 2y como derivada, mi derivada de lambda x es 0, mi derivada de lambda y es y mi derivada de 4 lambda es 0. Por lo tanto me queda menos 2y más y. En mi segunda, cuando vuelvo a derivar con respecto a y, me queda que menos 2 es mi derivada de 2y y mi derivada de y es 0. Por lo tanto, mi segunda derivada de Lagrange con respecto a mi segunda derivada de y es 2. Después de haber sacado lo que eran nuestras segundas derivadas, y si se recuerdan de nuestro criterio de segunda derivada, nos traemos nuestros resultados. Nuestra segunda derivada de Lagrange con respecto a nuestra segunda derivada de x es menos 2. Igual si lo evaluamos con y es menos 2. Más la segunda derivada de Lagrange con respecto a segunda derivada de y segunda derivada de x y su contraparte son 0. Esto me dice que menos 2 es igual a menos 4. Y nuestra respuesta sería 4, lo cual es un
lo cual sería un máximo absoluto.